Después de estar en estado vegetativo durante 4 años, desperté rebosante de alegría. Eric lloró y me tomó de la mano, diciendo que me daría la boda más grandiosa. No sabía que durante esos 4 años en coma, había visto el presente y el futuro. Ya tenía una sustituta para mí. Al final, por ella, me resentiría, me traicionaría y finalmente me abandonaría. Así que no lo quiero. Capítulo 01. Divorciémonos. Retiré mi mano y observé a Eric con calma. Habían pasado 4 años y ya no era el chico rudo de nuestros días de startup. Su elegante traje, su apariencia refinada y su forma mesurada de hablar declaraban que se había convertido en un hombre exitoso. Eric se quedó paralizado. Luego dijo suavemente: ¿Qué pasa? ¿Estás haciendo un berrinche porque no vine a verte de inmediato? Negué la cabeza. No estoy haciendo un berrinche. Antes de que pudiera terminar, la puerta de la habitación del hospital se abrió de repente y entró un joven con una expresión de ansiedad en el rostro. ¡Jefe! ¡Jefe! Eric lo miró con el ceño fruncido. El joven se quedó callado de inmediato, se acercó a Eric y le susurró algo al oído, pues estaba muy cerca. Alcancé a oír vagamente un nombre. Luna. La señorita Luna ya lo sabe, dijo el joven. Aunque había oído ese nombre innumerables veces en mi sueño, esas 2 sílabas aún me producían una leve punzada en el corazón. En el sueño, descubrí que yo era el personaje femenino secundario y malvado de una novela romántica, y que Eric y Luna eran los protagonistas. Al principio, Eric la trató como mi sustituta. Luna también sabía que era una sustituta, pero como necesitaba reunir dinero para la operación de su abuela, no tuvo más remedio que aceptar. Después, fue la historia de siempre. Los 2 se enamoraron y se volvieron enamorados. Entonces, desperté sintiendo que él me debía algo. Eric rompió con Luna, pero los 2 siguieron atrapados sin fin. Naturalmente, la versión de mí en el libro se negaba a dejar ir a Eric. Presioné repetidamente a Luna e incluso le provoqué un aborto espontáneo. Monté un sinfín de escenas y fui minando los sentimientos de Eric por mí poco a poco. Empezó a resentirme, a irritarse conmigo, y al final me abandonó lastimosamente. Solo llevaba 1 año despierta cuando volví a enloquecer por amor y me encerraron en un sanatorio. Solo podía mirar a través de capas de vallas electrificadas al salón donde se casaban. Al final, morí en la miseria. Capítulo 2. Cuando el joven se fue, aparté la mirada de la ventana. Afuera había rascacielos por todas partes. Ya no era la ciudad que conocía de hacía 4 años. Igual que el hombre guapo y rico que tenía delante, ya no era el amante que alguna vez conocí. Cuando tu cuerpo mejore, te llevaré a divertirte. Eric seguía hablando suave y delicadamente como si yo fuera un sueño que pudiera desvanecerse si respiraba demasiado fuerte. Probablemente había olvidado cómo era cuando nos llevábamos bien. Siempre estábamos discutiendo. Un par de enemigos felices. Nunca hubo secretos entre nosotros, nunca distancia. Ahora, esta gentileza cortés no era más que otro tipo de arreglo. Sonreí y repetí lo que acababa de decir. Nos estamos divorciando. Levanté la mano para detener las palabras que estaba a punto de decir y continué. Gracias por cuidarme todos estos años. Deduce los gastos médicos de mis dividendos de acciones. Supongo que no te has olvidado de transferir dinero a mi cuenta bancaria. ¿Lo has hecho? Los ojos de Eric se pusieron rojos y extendió la mano nervioso como si quisiera abrazarme. ¿Por qué? Su voz se quebró. ¿Sabes cómo he superado estos 4 años? ¿Por qué quieres el divorcio en el momento en que te despiertas? Lo sé. Sé que una vez te quedaste a mi lado toda la noche sin dormir. Sé que una vez rezaste a dioses y budas, esperando que despertara pronto. Pero también sé que tú y Luna se susurraban dulces palabras al oído. La llevaste de viaje por hermosas montañas y ríos, y bajo las estrellas fugaces deseaste permanecer juntos para siempre. Eric, necesitas entender que el tiempo no solo desgasta tu amor. Cuanto más sé, más me desprendo. Ya no me importa. Capítulo 3. Cuando me atrajo hacia sus brazos, un destello de falda roja se deslizó tras la puerta entreabierta de la habitación del hospital. El rojo era mi color preferido, antiguo y ardiente, vívido y brillante. Luna era diferente a mí. Era una frágil flor blanca, alguien a quien le gustaban los colores simples y discretos. Cuando Eric la obligó a ponerse mi ropa, se mostró terca y dijo: te odio. Más tarde no se trataba solo de mi ropa. Luna aceptó todo lo mío sin dudarlo. Prácticamente se había convertido en mí. Usaba mi ropa, mis joyas y dormía con mi hombre. Pero yo soy yo. No quiero ocupar un lugar en otro, ni estoy dispuesta a ser reemplazada. El hecho de que alguien posea cosas ajenas a mí no significa que realmente se convierta en mí. Mi vida no debería girar en torno a Eric, actuando solo con amor y odio. Eric apoyó la barbilla en mi hombro. Diana, no me dejes otra vez. De ahora en adelante te cuidaré bien. Lágrimas cálidas humedecieron mi bata de hospital. Recordé años atrás, cuando mi padre me exigió que rompiera con Eric, me dijo: es un buen chico, pero si te quedas con él, sufrirás. Sin haber experimentado aún las dificultades de la vida, ingenuamente defendí a
Eric. No le temo a las dificultades. Amarlo es algo muy dulce. Dices que sus circunstancias no son buenas, entonces construiré una vida mejor con él. En aquel entonces creía firmemente que el amor podía alimentarte. Tenía fuerzas de sobra y me entregué por completo a ayudar a Eric a construir su negocio. Mi padre menospreciaba a Eric, así que rechacé su ayuda. Yo era alguien que ni siquiera sabía lavar una sola prenda de ropa en casa. Aún así, aprendí a forzar una sonrisa en las cenas para cerrar tratos. En aquel entonces, Eric me abrazaba con el corazón roto y conmovido y me decía solemnemente: Diana, de ahora en adelante te cuidaré bien. En realidad, Eric no mentía. De verdad me cuidaba con devoción. Incluso después de que me convertí en vegetal, postrada inmóvil en la cama, él seguía viniendo a hablarme, a lavarme, a darme la vuelta. Era solo que 4 años era demasiado tiempo. Demasiado tiempo. Tanto tiempo que al mirarme, gradualmente perdió incluso el deseo de hablarme. Tanto tiempo que sus visitas pasaron de una vez a la semana a meses en los que no venía ni una sola vez. El tiempo y un nuevo amante calmaron su culpa y su amor por mí, pero caranga, me dejaron congelada en el lugar donde había estado 4 años antes, en el momento en que más amaba a Eric. En los días en que no venía, yacía entumecida en la cama, soportando la soledad sola, y Eric probablemente estaba con Luna. Todo lo que yo no había podido disfrutar, se lo dio todo a ella. Eric pensó que así me lo estaba compensando. Trató acostarse con otra mujer como una compensación para mí. ¡Qué ridículo! Miré a la persona tras la puerta, Luna. Al final no pudo contenerse y entró. Los ojos de Luna también estaban rojos, pero aún así se forzó a sonreírme con calma. Hola Diana, soy la asistente del señor Eric. Me alegra mucho que hayas despertado. ¿No estabas de viaje de negocios? El tono de Eric tornó algo nervioso. Me miró rápidamente y en sus ojos se reflejaban pánico y culpa. Culpa hacia Luna. Eric puso cara seria y le dijo a Luna: vuelve a descansar. ¿Por qué Eric no me contó la buena noticia de que Diana había despertado? Mira, ni siquiera le preparé un regalo. Luna intentó poner una cara de felicidad para mí, pero sus ojos ya estaban llenos de lágrimas y todo su cuerpo parecía a punto de romperse. No pudo más, se cubrió la cara y salió corriendo por la puerta. Eric instintivamente quiso seguirla, pero se detuvo y me miró a los ojos. Sus labios se movieron como si quisiera decir algo. Sin embargo, no salió nada. Por suerte, la enfermera lo rescató diciendo que yo acababa de despertar y debía descansar más. Entonces Eric dijo: Diana, descansa bien, iré a verte más tarde. Se fue. Toda prisa, sin atreverse a mirarme a los ojos. Me quedé junto a la ventana y lo vi abajo, tirando y jalando de Luna. Luna pareció abofetearlo, y entonces Eric la tomó en sus brazos. Sus sombras se fundieron en una, tan amorosas. Corrí las cortinas y le pedí prestado un teléfono a la enfermera. En 4 años, los teléfonos habían cambiado bastante, así que la enfermera me enseñó lo básico. Llamé a mi amiga y le pedí que viniera a ayudarme a organizar un traslado a otro hospital. Al principio, Lily pensó que era una estafa cuando se enteró de que realmente había despertado. Corrió hacia aquí de inmediato. Después de la alegría de nuestro reencuentro, Lily me dijo con expresión seria que Eric había encontrado a alguien que me reemplazara y me preguntó qué pensaba hacer. Miré esa ciudad, a la vez desconocida y familiar. Puedo vivir perfectamente sin él, ¿no? Capítulo 5. Regresé a la casa que Eric y yo compartimos una vez. Desbloqueo por huella dactilar. Entrar en la casa conyugal. La foto de la boda en la sala había desaparecido, reemplazada por una pintura al óleo de una escena de playa. Luna lo había pintado. Su primera vez había ocurrido bajo el pretexto de un viaje de negocios a la costa. Noche, playa, cena a la luz de la vela, romántico y peligroso. Aquella supuesta noche de borrachera y pasión desenfrenada no había sido más que algo cuidadosamente planeado. El libro decía que aquella noche, cuando Eric se dejó llevar por el deseo, pronunció mi nombre. Diana, lo dijo con ternura, y Luna, debajo de él, con el corazón roto, lloraba mientras lo arañaba. Eric le agarró la mano, y sus movimientos se volvieron aún más bruscos, pero Luna de repente se giró y lo inmovilizó debajo de ella. Tomando la iniciativa, dijo: mira bien, soy Luna. Ella era Luna, no Diana. Eric siempre había sabido la diferencia claramente. ¿Dónde estaba yo en ese momento? Estaba acostada en una fría cama de hospital. Solo la luz de la luna rozaba mi rostro suavemente cuando Eric estaba enredado con Luna en la pasión. ¿Alguna vez pensó en mí? Sí pensó en mí. De lo contrario, ¿por qué habría pronunciado mi nombre? Se creía profundamente devoto, convirtiéndome en un elemento más de su juego de dormitorio. Se me revolvió el estómago. Me sentí mal. Vomité varias veces. Lily se apresuró a sostenerme, su rostro lleno de preocupación. Tomemos lo que necesites y vámonos. El médico dijo:
Realmente no deberías tener grandes cambios emocionales. Abrí mi caja fuerte y saqué mis documentos de identidad, libretas bancarias, certificado de propiedad y otras cosas. Antes de irme, quería dejarle un mensaje a Eric para decirle que cambiaría de número de teléfono y que una vez recuperado, iría a tramitar el certificado de divorcio. Pero en el tablón de anuncios del refrigerador, vi el menú que Luna había escrito. Después de varios platos caseros, había dibujado una carita sonriente. Hoy quiero comer esto, así que ya se había mudado a la casa conyugal que Eric y yo compartimos. Eric era un excelente cocinero en aquel entonces. Me preguntaba con un día de antelación qué quería comer, luego lo preparaba todo, y cuando volvíamos se esmeraba en cocinar para mí. Yo solo cocino para Diana, y en solo 4 años había olvidado su promesa, incluso había permitido, en silencio, que otra mujer se mudara a la casa conyugal que yo había diseñado con mis propias manos. En realidad, Eric debió haber deseado que me quedara en el hospital para siempre. El molesto y problemático personaje femenino secundario moriría, y el amor torturado del héroe y la heroína avanzaría hacia una felicidad perfecta. Unos años más tarde, me quitaría la máquina que mantenía mis signos vitales, y entonces cocinaría solo para Luna. Realmente demuestra que cuando la gente hace votos, siempre piensa que durarán para siempre, pero un cambio de opinión ocurre en un instante. Volví a mirar este pequeño nido de amor que Eric y yo habíamos compartido una vez. Tantas cosas ya no tenían su forma de ser. Mis adornos de muñecas habían desaparecido sin rastros, reemplazados solo por macetas de flores que florecían con brillo. Las novelas que me encantaba leer habían sido arrinconadas para acumular polvo, y el estudio se había convertido prácticamente en el estudio de arte de Luna. Los brillantes colores de la pintura llenaban mi visión, dejando solo frialdad. Así que resulta que una persona puede ser borrada así de fácilmente. Ya no quedaba rastro de que alguna vez hubiera vivido en este lugar. Lily me empujó por la habitación en la silla de ruedas dando una vuelta completa. Por donde pasaban las ruedas estaba el verdadero corazón que había entregado en vano. Capítulo 6. Muy desafortunadamente, justo cuando estábamos por irnos, Eric llegó a casa. En el momento en que se abrió la puerta, los 4 no teníamos una forma de evitarse. Sí, 4 personas. Luna estaba enroscada alrededor de la cintura de Eric. Una mano se deslizaba dentro de la camisa del hombre, la otra tirando de su cinturón. Llevaba allí 4 años. Su cuerpo se había marchitado como un cadáver seco. Dime, ¿quién es más guapa, yo o ella? Parecía que incluso el hecho de que me hubiera despertado se había convertido en combustible para su ardiente deseo. Era fácil imaginar lo caliente que se pondrían después. Eric no tuvo tiempo de responder a Luna antes de mirarme con pánico. Diana, ¿por qué estás en casa? Luna levantó la cabeza de repente y nuestras miradas se encontraron. Un rastro de suficiencia se reflejó en su mirada y sus brazos se apretaron a su alrededor. Pero antes de que pudiera reaccionar, Eric la apartó de un empujón brusco, cayó al suelo, completamente despeinada. El hombre corrió hacia mí a zancadas rápidas, y como se movía demasiado rápido, se resbaló en el suelo, así que Eric se arrastró a mis pies casi como un perro, de rodillas. Diana, no, ¿qué piensas? Realmente parecía frenético, sudor por toda la frente, los ojos terriblemente rojos. Me apretó la mano con fuerza. Escucha mi explicación. Su mano seguía tan cálida como siempre, como si sostenerla pudiera dar estabilidad a una persona durante toda una vida. Pero ¿por qué mi corazón estaba tan frío? Aún ahora todavía quería explicar. ¿Era realmente una explicación o solo otra mentira? Si no hubiera despertado al plan de la villada secundaria mientras yacía en mi coma, si seguiría siendo la Diana vieja que amaba a Eric tan profundamente, ¿cómo podría haber visto a Eric y Luna jugando y no haberme vuelto loca? No aparté mi mano de Eric, solo lo miré en silencio a los ojos. Mi familia me había consentido desde la infancia, y mi temperamento nunca había sido especialmente bueno. Antes, cuando discutíamos, si Eric intentaba razonar conmigo, definitivamente patearía el suelo y gritaría, «No te escucho. Es tu culpa pase lo que pase». Entonces Eric no tenía más remedio que admitir que estaba equivocado. Decía impotentemente todas las cosas dulces que podía hasta que me calmaba, pero ahora no tenía ningún temperamento. Incluso sonreí suavemente. «Eric, estamos a punto de divorciarnos. No necesito explicar nada de esto.
¿Tú cómo me llamaste? El rostro de Eric cambió abruptamente, sus pupilas se contrajeron abruptamente y su agarre en mi mano se apretó aún más. ¿Estás loco? Suéltame. Lily notó inmediatamente que estaba frunciendo el ceño, e inmediatamente se acercó para apartar la mano de Eric de la mía. Él no me soltó, solo me miró obstinadamente a los ojos. Su voz se quebró. Diana, no hables de divorcio. Acababa de despertarme hace poco y me faltaban fuerzas. Solo me sentía tan cansado. Eric, necesito descansar ahora mismo, mientras me recupero. Por favor, no me molestes. El dolor en la expresión de Eric era tan intenso que casi parecía tangible. ¿Por qué te resulta tan fácil sacar a relucir el divorcio? Entonces, ¿qué significan los 4 años que pasé protegiéndote? Al ver que claramente no tenía ganas de hablar más, Lily se burló. ¿Qué significan? Equivalen a que tengas una amante a tu lado. Equivalen a que me engañes. Diana. Ya lo sabe, esta mujer es tu amante. Lily señaló a Luna, que ya se había puesto de pie, y miró a Eric con burla. Dices que quieres explicar, entonces explica. Explica bien por qué se mudó a la casa conyugal de Diana. Explica por qué justo ahora, cuando te estaba tirando de la ropa, no la rechazaste. Ustedes dos deben haber dormido juntos muchas veces durante estos 4 años. Con cada palabra que decía Lily, el rostro de Eric palidecía un poco. Ya no se atrevía a mirarme directamente, girando la cabeza. Seguía insistiendo, yo no. Luego miró a Luna y gritó enfadado, ¡fuera, fuera! El esbelto cuerpo de Luna parecía incapaz de soportar ese grito. Se tambaleó, con lágrimas cayendo, y al final salió corriendo sin mirar atrás, secándose los ojos mientras se alejaba. Solo después de que su figura desapareció, Eric se volvió hacia mí y me dijo, estos 4 años simplemente me sentía demasiado solo. Si no te gusta, la haré salir inmediatamente. De principio a fin, eres el único que quiero. Mis sentimientos por ti nunca han cambiado. Te lo ruego, no me dejes. Mantuvo la cabeza baja todo el tiempo, así que no pude ver su expresión con claridad. Solo podía sentir gotas de agua tibias cayendo una a una sobre la piel de mi pie. Sus lágrimas eran tan calientes. Vagamente recordé el día del accidente de coche. Ese día habíamos tenido una gran pelea. Él conducía en silencio y yo giré la cara en el asiento del pasajero, negándome a mirarlo. El coche iba rápido. Oí el chirrido de los frenos cerca de mi oído y entonces, antes de que pudiera sentir dolor, perdí la conciencia lentamente. En el último instante antes de que mi mente se hundiera en el caos, Eric me sostuvo y lo oí gritar pidiendo ayuda y angustia, sus lágrimas ardientes cayendo sobre mi cara. Él había dicho, Diana, por favor, no me dejes. En aquel entonces, Eric probablemente nunca imaginó que después de luchar tanto por salvar mi vida, algún día dejaría que otra mujer se instalara en su corazón. Extendí la mano y alicé el cabello ligeramente despeinado de Eric. Eric, cuando sostenías a Luna, ¿alguna vez pensaste en cómo me veía muriendo en tus brazos? Capítulo 7. Eric finalmente me miró, indefenso y ansioso. Que te guste Luna es asunto tuyo, pero yo tengo estándares. No acepto a un hombre que no puede controlar ni su cuerpo ni su corazón. Después de alisar el último mechón suelto de su cabello, retiré mi mano. Separémonos de buenos términos. Las acciones de la empresa, el auto, la casa y todo lo demás que poseemos juntos. Busca un abogado pronto y divide todo limpiamente. Lily empujó mi silla de ruedas y pasé junto a Eric justo cuando estábamos a punto de llegar al ascensor. Eric me gritó. Todo lo que dije al momento fue dicho con ira. Diana, no aceptaré el divorcio. Diana, si me dejas, no sobrevivirás. Capítulo 8. No poder vivir. No existe tal cosa como que una persona no pueda vivir sin otra. Se sentía un poco irreal. En el pasado, había considerado a Eric la razón por la que seguía viva. En aquel entonces, realmente no podía dejarlo. Mis padres estaban en un segundo matrimonio. Antes de que mi madre se casara con un miembro de la familia, mi padre ya tenía un hijo. Después de casarse, me tuvieron a mí. Porque amaba a mi madre, mi padre me apreciaba como una joya preciada. Cuando estaba en mi segundo año de secundaria, mi madre murió de una enfermedad y mi padre se volvió a casar. Una vez hubo madrastra y todos los asuntos grandes y pequeños de la casa eran manejados por mi hermanastro. Mi existencia se volvió incómoda, aunque no había diferencia con respecto a antes en términos de comida, ropa o gastos diarios, todo se sentía diferente de alguna manera. Mi madrastra era muy exigente conmigo y se centraba más en educarme sobre cómo ser una dama adecuada para una familia rica. Era como si hubiera nacido con un solo propósito, casarme con Oliver en una alianza. Quería escapar, así que entré a la universidad que quería por mi cuenta. Sin embargo, todavía no tenía ni idea de qué se suponía que debía hacer conmigo misma. Y entonces conocí a Eric. Nos conocimos en un banquete familiar. Él era camarero y yo estaba al lado de mi hermanastro aprendiendo a socializar. Cuando terminó el banquete, Eric detuvo a mi hermanastro, le explicó el concepto
concepto de su empresa y le pidió inversión. Mi hermanastro se negó. Resultó que antes ya había tenido la oportunidad de reunirse con mi hermanastro varias veces, pero sin excepción, todos los intentos de conseguir inversión terminaron en fracaso. Yo me quedé al lado de mi hermanastro, deseando ver una expresión de derrota en el rostro de Eric, pero él seguía luciendo la misma sonrisa amable. Luego vino a buscar a mi hermanastro varias veces más. Después de un tiempo, él y yo nos hicimos conocidos. Solo entonces supe que Eric y yo asistíamos a la misma universidad. Él iba un año por delante de mí y no estábamos en el mismo campus. Admiraba esa negativa a rendirse en él. Entonces, esa admiración se convirtió en un aleteo en mi corazón. Me enamoré de Eric y acepté su propuesta. Cuando mi padre se enteró de que estaba con un chico pobre como él, se burló. Hay muchos chicos pobres que sueñan con llegar directamente a la cima. Diana, lo que crees que es amor es realmente solo un trampolín para él. No es que no te propongas algo antes de que muera mi padre. Eric había jurado que me daría la mejor vida. Habíamos obtenido nuestro certificado de matrimonio, pero nunca habíamos tenido la oportunidad de celebrar la boda. La ayuda de Oliver le habría parecido una humillación, pero al hacer negocios, lo que siempre hay que considerar es el intercambio. En los primeros días de la construcción de la empresa, ¿acaso no nos humillamos también para conseguir inversión? Entonces, ¿por qué Eric se enfadó tanto con Oliver? Cuando le insistí, Eric estalló de repente. Él dijo, ¿realmente estás pensando en la empresa o solo buscas una excusa para acercarte a Oliver estando conmigo? ¿Te arrepientes ahora? ¿Es por eso que quieres reavivar las cosas con Oliver? Esas palabras pisotearon mi sinceridad. Me habían criado como una princesa y solo porque lo amaba, me había lanzado sin dudarlo al camino más difícil del emprendimiento. Había estado cansada, había sufrido, había llorado y ahora Eric me preguntaba si me arrepentía. Enderecé el cuello y lo ignoré, girando la cabeza y llorando en silencio mientras esperaba que se disculpara. Incluso pensé que si se disculpaba como debía, lo perdonaría, pero lo que obtuve a cambio, lo que obtuve fue que de repente aceleró. Lo que obtuve fueron estos 4 años en coma. Lo que obtuve fue un hombre infiel. Ya había perdido todo interés en hablar con Eric. Lily no podía soportar que me calumniara de la nada y le respondió bruscamente, «Estás loco. Oliver se casó hace siglos. Tratar a Diana así, ¿acaso no te atreves, humana? ¿Tienes idea de cuánto sufrió Diana contigo?» Justo entonces llegó el ascensor. Tiré de la manga de Lily, indicándole que me llevara adentro. Para cuando Eric nos alcanzó, las puertas del ascensor ya estaban cerrando. Eric gritó. Todo lo que dije al momento fue dicho con ira. «Diana, no aceptaré el divorcio. Diana, si me dejas, no sobrevivirás». Capítulo 8. No poder vivir. No existe tal cosa como que una persona no pueda vivir sin otra. Se sentía un poco irreal. En el pasado, había considerado a Eric la razón por la que seguía viva. En aquel entonces, realmente no podía dejarlo. Mis padres estaban en un segundo matrimonio. Antes de que mi madre se casara con un miembro de la familia, mi padre ya tenía un hijo. Después de casarse me tuvieron a mí. Porque amaba a mi madre, mi padre me apreciaba como una joya preciada. Cuando estaba en mi segundo año de secundaria, mi madre murió de una enfermedad y mi padre se volvió a casar. Una vez hubo madrastra y todos los asuntos grandes y pequeños de la casa eran manejados por mi hermanastro. Mi existencia se volvió incómoda, aunque no había diferencia con respecto a antes en términos de comida, ropa o gastos diarios, todo se sentía diferente de alguna manera. Mi madrastra era muy exigente conmigo y se centraba más en educarme sobre cómo ser una dama adecuada para una familia rica. Era como si hubiera nacido con un solo propósito, casarme con Oliver en una alianza. Quería escapar, así que entré a la universidad que quería por mi cuenta. Sin embargo, todavía no tenía ni idea de qué se suponía que debía hacer conmigo misma. Y entonces conocí a Eric. Nos conocimos en un banquete familiar. Él era camarero y yo estaba al lado de mi hermanastro aprendiendo a socializar. Cuando terminó el banquete, Eric detuvo a mi hermanastro, le explicó el concepto de su empresa y le pidió inversión. Mi hermanastro se negó. Resultó que antes ya había tenido la oportunidad de reunirse con mi hermanastro varias veces, pero sin excepción, todos los intentos de conseguir inversión terminaron en fracaso. Yo me quedé al lado de mi hermanastro, deseando ver una expresión de derrota en el rostro de Eric, pero él seguía luciendo la misma sonrisa amable. Luego vino a buscar a mi hermanastro varias veces más. Después de un tiempo, él y yo nos hicimos conocidos. Solo entonces supe que Eric y yo asistíamos a la misma universidad. Él iba un año por delante de mí y no estábamos en el mismo campus. Admiraba esa negativa a rendirse en él. Entonces, esa admiración se convirtió en un aleteo en mi corazón. Me enamoré de Eric y acepté su propuesta. Cuando mi padre se enteró de que estaba con un chico pobre como él, se burló. Hay muchos chicos pobres que sueñan con llegar directamente a la cima. Diana, lo que crees que es amor es realmente solo
solo un trampolín para él. No es que no te propongas algo antes de que muera mi padre. Eric había jurado que me daría la mejor. Nunca me hubiera preguntado si Eric estaba conmigo solo para ganarse el apoyo de mi familia. Pero después de que nos hicimos pareja, Eric nunca más consideró la idea de obtener inversión de mi familia. Encontró otras maneras y Eric era lo suficientemente ambicioso como para tener éxito. Su empresa comenzó a tomar forma lentamente. Mi padre poco a poco se ablandó y dijo, en realidad es un buen chico, pero Diana, si te quedas con él, tu destino es sufrir. ¿No sería mejor casarse con Oliver como es debido y disfrutar de una vida cómoda? No, no lo sería. No quería ser un adorno. Eric se aferraba a una terquedad inquebrantable. Pero ¿no era yo igual? También quería demostrarle a mi padre que mi valor no se limitaba a alianzas matrimoniales. Incluso sin depender de los recursos de mi familia, aún podía construir mi propia carrera. Eric y yo éramos dos personas que se apoyaban mutuamente para darse calor. Ninguno de los dos podía abandonar al otro. Ahora Eric y Luna se apoyan el uno en el otro, y yo puedo caminar sola. Capítulo 09. Volví a ponerme en contacto con mi hermanastro después de que mi padre falleciera. Todos los asuntos comerciales de la familia fueron entregados a él. 4 años después, cuando mi hermanastro recibió mi llamada, su tono era tan indiferente como siempre. Nuestra relación siempre había sido normal cuando éramos jóvenes y siguió siendo la misma después de grandes. ¿Necesitas volver a la vieja casa para recuperarte?, preguntó. No, solo quería decirte que estoy despierta. El tono de mi hermanastro permaneció inexpresivo. Ya sabía cuándo despertaste. Envié gente a recogerte y llevarte a un sanatorio mejor. Era un sanatorio bajo el nombre del grupo familiar, y Eric no pudo entrar. Solo pudo quedarse fuera del muro cubierto de flores y observarme en el patio, ya sea leyendo o dando un paseo. Cuando lo vi, lo traté como si no fuera nada. Una noche estaba sentada en el patio mirando las estrellas. De repente, muchos pequeños drones volaron sobre mí. Sus cuerpos estaban salpicados de pequeñas luces. Formaron las palabras, Diana, lo siento. Luego cambiaron a, por favor, dame una oportunidad para compensártelo. De acuerdo. Por eso, el sanatorio, normalmente tranquilo, estuvo animado toda la noche. Incluso atrajo a curiosos que no tenían ni idea de lo que pasaba. Para evitar el acoso de Eric, acepté verlo una vez, con una taza de té caliente en la mano y el vapor ascendiendo. No podía ver bien la cara de Eric. Había oído que se pasaba todo el día merodeando cerca de mi hermanastro, rogando verme una sola vez. Había oído que ahogaba sus penas en alcohol y que sus problemas estomacales habían empeorado. Lily fue quien me contó todo esto y yo solo sonreí para restarle importancia. ¡Qué extraño! Estando yo tumbada en la cama del hospital, los intervalos entre sus visitas se habían hecho cada vez más largos, como si estuviera intentando olvidarme poco a poco. ¿Por qué ahora tenía tantas ganas de estar conmigo? Tras un largo silencio, Eric finalmente habló. Dejemos de estar enfadados y vámonos a casa. De acuerdo, he aprendido a cocinar muchos platos nuevos. Te los prepararé todos. Cada vez que peleábamos antes, siempre acababa con él admitiendo su culpa, primero, y luego prepararme una comida abundante. Solía gustarme ese tipo de felicidad, sencilla, pero ahora, por muy deliciosa que fuera la comida, ¿qué significado podría tener? Dejé mi taza de té, y finalmente miré a Eric directamente a los ojos. ¿Crees que estoy haciendo un berrinche? Te juro que no hay nada entre Luna y yo. Simplemente estaba demasiado sola y cometí un error. Ya la despedí. Diana, no te preocupes. Por el resto de mi vida me quedaré a tu lado. Cuanto más hablaba Eric, más agitado se ponía. Sacó su teléfono y lo sostuvo frente a mí. Borré todo. Ella ha desaparecido por completo. Bajé la mirada y una sonrisa burlona se me escapó antes de que pudiera evitarlo. Lo haces sonar tan simple.
vivía en mi casa y usaba mi ropa. ¿Y qué hay de eso? Unas pocas palabras mías fueron como varias bofetadas en la cara de Eric. Todo el color desapareció, dejando solo palidez, mientras sus ojos se enrojecían. Compraremos unos nuevos. ¿No siempre quisiste una villa independiente? Iremos a comprar ahora mismo. Te lo ruego, ¿podemos empezar de nuevo? Sus palabras eran tan sinceras que casi le creí. ¿Y si Luna está esperando un hijo tuyo? No lo estará, no se lo merece. Al oír un ligero suavizamiento en mi tono, Eric pensó que había esperanza de reconciliación y se acercó para tomar mi mano. Solo quiero tener hijos contigo. No tienes idea de lo aterrorizado que estaba de perderte otra vez. Eric seguía hablando sin parar, negándose a soltar la mano que yo intentaba retirar. Había sido así también en el sueño. En el sueño, justo después de despertar, había querido estar conmigo todo el día, repitiendo una y otra vez todas las cosas que una vez compartimos. Incluso había llorado delante de mí varias veces, diciendo que estaba agradecido al cielo por devolverme a su lado. En ese momento me sentía la mujer más feliz del mundo. Y entonces, justo cuando estaba llena de alegría, deseando tener hijos con él, deseando construir una hora con él, apareció Luna. Lloró y dijo: «No me interpondré entre ustedes dos, Eric, solo quiero quedarme con este niño». Así es, Luna estaba embarazada. Eric pensó que podría ocultármelo Fared, ya que no quería que nos separáramos en buenos términos. Entonces no tendría a quién culpar más que a sí mismo. Asentí. Bien, puedo perdonarte, a menos que ¿qué? Un destello de alegría apareció en los ojos de Eric. A menos que transfieras todos tus bienes a mi nombre y recuperes todo lo que le diste a Luna. Capítulo 10. Ante mis palabras, Eric guardó silencio durante un largo rato. Sonreí. Si no puedes soportar separarte de él, ¿de qué sentimientos me estás hablando? El tono del hombre se tornó herido. ¿Ya no me crees? ¿Verdad? Casi me hizo reír. En un momento como este, ¿qué sentido tenía hablar de confianza? No dije nada, y Eric maldició apresuradamente. Bien, te lo prometo, transferir bienes lleva tiempo. No presioné a Eric. Simplemente me volví un poco más amable en mi actitud hacia él. Cuando Lily supo que había accedido a no divorciarme con Eric, me dio un codazo en la cabeza con exasperación. Tonta enamorada. Un hombre no es un objeto que puedas lavar y seguir usando. Eric ya está sucio así y todavía te atreves a tocarlo. Cubriéndome la cabeza dolorida donde me había pinchado, le rogué clemencia apresuradamente. Solo escúchame primero. Después de susurrarle al oído el plan, Lily me miró con sospecha. ¿De verdad funcionará? Ya verás. Estaba llena de confianza. El coche, los bolsos y las joyas que Eric le había comprado a Luna fueron devueltos. Me entregó la lista detallada para que la revisara. Cada línea estaba claramente escrito qué era cada artículo y cuándo se había entregado. Eric había marcado todo con detalle. Ya que se los han quitado todos, véndelos todos y dona el dinero a la caridad. Solo hojeé la lista brevemente antes de perder el interés. Recostada en el sofá, miré a Eric. ¿No armó un escándalo Luna? No se atrevería. Era raro que le sonriera a Eric y él se acercó inmediatamente tomando mi mano con tierno afecto. No se atrevería a molestarte. Extendí la mano y lo abracé suavemente. Todavía me tratas tan bien como antes. ¿Cuándo me vas a transferir las acciones de la empresa? El cuerpo de Eric se tensó ligeramente mirándome a los ojos. Dijo: la empresa tiene un proyecto nuevo recientemente. Están todos ocupados en todos los frentes. ¿Podemos hablar de las acciones más tarde? Te daré 5 millones. Compra lo que quieras. Tomé la tarjeta bancaria que me entregó y sonreí en silencio.
comparado con la gran parte de su fortuna que debería ser. Haber sido dividida para mí en un divorcio, ¿qué significaban esos 5 millones? Realmente no sabía si Eric se resistía a separarse de mí o del dinero que tendría que darme. Tal vez lo quería todo, incluyendo a Luna. Me he recuperado casi por completo una vez que me dan el alta. Voy a la empresa para ayudarte a administrar las cosas. Eric no esperaba que le hiciera tal petición e instintivamente se negó. Descansa más, te apoyaré. Has perdido mucho peso, me duele verte. Y así, el tema se desvió de mi regreso a la empresa y giró hacia cuánto me había extrañado durante los años. Lo interrumpí impacientemente. Voy a la empresa, incapaz de convencerme de lo contrario. No tuvo más remedio que asentir. Bien, la tecnología Shingin fue construida originalmente por nosotros juntos. Si quieres ir, ve. Tecnología Shingin. Esas 4 palabras me removieron dolorosamente algo profundo dentro de mí. En los primeros días de la empresa, solo teníamos 3 habitaciones destartaladas de una sola planta. Eran gélidas en invierno y abrasadoras en verano, con condiciones terribles. A veces, cuando afuera caía un aguacero torrencial, adentro también lloviznaba. El agua nos llegaba hasta los tobillos. Eric me sostenía y yo dirigía el paraguas hacia los costosos equipos electrónicos del interior. Aún así, seguía sonriendo sin quejarme. Probablemente a eso se referían cuando decían que, cuando hay amor, incluso el agua basta para sentirse plena. Los recuerdos del pasado me invadieron como olas. La imagen de Eric y yo, junto con los otros 2 socios que habían fundado la empresa con nosotros, soñando con el futuro en esas 3 pequeñas habitaciones destartaladas, seguía vívida ante mis ojos, y en un abrir y cerrar de ojos habían pasado 8 años. Todos habíamos alcanzado el éxito y todos habíamos perdido a quienes solíamos ser. Capítulo 11. El día que regresé oficialmente a Shingan Technology, me puse mi vestido rojo favorito. Mi maquillaje era exquisito, mis labios rojos carnosos. Amaba esa vitalidad vibrante en mí misma y no tenía nada que ver con nadie más. Shingan Technology ya no eran esas 3 habitaciones bajas y destartaladas de una sola planta. Todo el edificio en el centro de la ciudad ahora pertenecía a Eric. Como todo estaba arreglado de antemano, la recepcionista me condujo respetuosamente a la oficina del presidente. Eric me esperaba allí, presentándome uno por uno a los jefes de cada departamento. Ninguna de las caras conocidas seguía allí. Para mí, los responsables de los departamentos me parecían completamente desconocidos, aunque todos sonreían al mirarme. Sus ojos estaban llenos de burla. Salí y regresé, y finalmente en la sala de descanso descubrí por qué me habían estado mirando así. Ella tuvo suerte de estar ahí por 4 años, y cuando despertó, su marido se había hecho rico. Pobre Luna, trabajó tan duro junto al jefe durante tanto tiempo solo para hacer un vestido de novia para otra persona. 2 empleadas revolvían su café, cotillando con gran entusiasmo. Al escucharlas, no era más que lamentándose de que yo no tuviera que hacer nada, y aún así pudiera convertirme en la esposa de un hombre rico. Y sintiendo lástima por la bella y amable señorita Luna, abrí la puerta entreabierta y caminé directamente hacia ellos. Los 2 entraron en pánico, y una cucharilla de café cayó al suelo. Apartaron la mirada y no se atrevieron a mirarme. Tomé una botella de agua con gas del refrigerador y los miré con ojos divertidos. Continúen, me gusta escuchar. Los 2 abrieron la boca, pero ya no tenían el mismo aire de juicio moral de un momento antes. Sus labios temblaban. No, Diana, ¿de qué tienen miedo? Si quieren defender a la asistente Luna, al menos muestren un poco de valentía. Desenrosqué la tapa. La compadecen, pero nadie les tira un pastel. Eric no me había visto y vino a buscarme en ese momento. Cuando me vio enfrentándome a los 2 empleados, inmediatamente preguntó qué había pasado. Nada importante, solo estaban defendiendo a Luna. Eric, ocúpate tú. Ese mismo día, los 2 fueron expulsados de la empresa. De vuelta en la oficina, Eric me aseguró repetidas veces que nunca más se hablaría de eso en la empresa. Sus interminables garantías. No tenía idea de cuántas veces ya las había escuchado desde que me desperté. La luz del sol entraba por las persianas y caía sobre el rostro de Eric. La luz y la sombra se cruzaban sobre él y se veía tan guapo como antes. No pude evitar extender la mano para acariciar su frente. Todos nuestros recuerdos del pasado surgieron uno por uno en mi mente y me pregunté si debía darle a Eric una última oportunidad. Así que pregunté, Eric, ¿de verdad has cortado todo con Luna? Él tomó mi mano y asintió. ¿Y de verdad estás dispuesto a transferir todo a mi nombre sin ocultarme nada? El hombre asintió de nuevo. Bien, entonces no había nada más que decir. Pasara lo que pasara después, solo él sería el culpable. Capítulo 12. Poco después, el flujo de caja de la empresa tuvo problemas. Eric no hacía más que suspirar. Varios importantes juegos de propiedad intelectual en los que habíamos invertido se interrumpieron
partieron a mitad, causando a la empresa una considerable pérdida. Los productos terminados aún no habían llegado al mercado, así que no había ganancias. Lo siento, no supe administrar la empresa que construimos juntos. Bueno, Eric parecía completamente abatido. Tenía los ojos inyectados en rojo, claramente agotado por todo lo que estaba pasando en la empresa. El precio de las acciones cayó mucho, pregunté. El valor de mercado se redujo drásticamente y no está lejos de la bancarrota. Eric se frotó la frente. Su fatiga era evidente. Sí, sigue cayendo. Me miró. Deberíamos vender ahora. De lo contrario, perderemos más. Está bien, solo necesitamos superar esta etapa, le dije para consolarlo. No es cuestión de tiempo. La dirección de la empresa es errónea. Empezar de cero costaría aún más. Es mejor vender. Parecía culpable y me entregó los informes financieros de la empresa de los últimos 2 años. Eric había hecho su fortuna con un juego móvil competitivo, pero en los últimos 2 años todo tipo de juegos móviles habían surgido como setas después de la lluvia y nuestros juegos ya no eran tan competitivos como los demás. Largamente, varios juegos fueron sospechosos de plagio. Se encendieron brevemente, luego volvieron a callarse. Los informes financieros realmente no eran bonitos. ¿Ya hablaste con alguien? Los hojeé rápidamente y le devolví el folleto a Eric. El hombre asintió pesadamente. Sí, esto también es mejor. Tendré más tiempo para pasar contigo. Lo miré sin parpadear, tratando de encontrar el menor trazo de mentira en su rostro. No había ninguno. Parecía tan sincero que me hizo sentir despreciable. Eric, ¿cuándo te volviste tan bueno actuando? ¿Has estado actuando desde el principio? Un sabor amargo se extendió por mi boca. Ajusté la expresión de mi rostro. ¿Qué compañía está dispuesta a adquirirlo? Una compañía inmobiliaria. Quieren expandir su negocio. Me preguntó de nuevo si quería ver el contrato. Me negué. Tú decides todo. Capítulo 13. Eric no esperaba que fuera tan obediente. Una vez que se recuperó de la sorpresa, me abrazó emocionado. Diana, eres tan buena. Si soy tan buena, ¿me acompañarás al hospital para un repaso de seguimiento? Por supuesto. Eric aceptó una y otra vez. Déjame salir y terminar lo que estoy haciendo primero, luego iré contigo. Habló justo antes de irse. Incluso me preguntó si quería un pastel de cierta pastelería. Solías amar sus pasteles más que los míos. Te compraré uno cuando vuelva. Sonreí y acepté, viéndolo alejarse en el coche. Luego saqué mi teléfono y le dije a Lily que bajara y me esperara. En la plaza frente al edificio de hospitalización, Eric, que se suponía que debía estar ocupándose de asuntos de la empresa, sostenía cuidadosamente a Luna por la cintura. A Luna le encantaba usar ropa que mostrara su eslenta cintura, pero ahora su ropa era muy holgada. Estaba haciendo pucheros como si estuviera quejándose con Eric. Eric seguía asintiendo, tomando cucharadas de pastel para animarla a comer, así que el pastel tampoco fue comprado especialmente para mí. Yo solo fui una ocurrencia tardía. Qué pareja tan repugnante enamorada. Tal vez porque no se habían visto en mucho tiempo, los dos estaban inmersos en la alegría de estar juntos de nuevo y no se dieron cuenta de Lily y de mí. Caminé a paso lento y le arrebaté el informe de la prueba de embarazo de la mano a Eric. El hombre levantó la vista repentinamente al ver mi cara. Se quedó paralizado. 3 meses. El embarazo es estable. Lo dije con una sonrisa. Luego le pregunté a Eric, ¿dónde piensas enviarla para que descanse y lleve al bebé? Eric soltó a Luna, con el rostro pálido. Las palabras se le atascaron en la garganta y no salió una sola sílaba. Luna reaccionó primero, cubriéndose el vientre. Dijo con tristeza, Diana, no los molestaré. Te lo ruego, déjame tener a este niño. Solo quiero a este niño. Estaba realmente llorando. Por favor, ¿realmente pensó que estaba actuando en algún drama de ídolos? La miré con una sonrisa. Tienes derechos reproductivos. Puedes tener tantos hijos como quieras. Luego me volví hacia Eric. En este punto, ¿qué más quieres explicar? Dilo todo de una vez. Un sudor frío recorrió a Eric, pero aún así me agarró la mano con terquedad y no me dejó ir. No te divorcies. ¿Qué tengo que hacer para que no nos divorciemos? Lo dijo con dificultad, con lágrimas cayendo a raudales. Sabía que el Eric de ahora todavía me amaba, así que iba a aprovechar ese último vestigio de amor. Aborta al niño. Quiero verlo suceder con mis propios ojos. Capítulo 14. Luna lloró y le rogó a Eric que no aceptara. Dije lentamente, Eric, ¿recuerdas lo que dijiste junto a la cama de tu abuela? Los padres de Eric habían muerto jóvenes y él dependía solo de su abuela. Su abuela estaba gravemente enferma y postrada en cama. Éramos Eric y yo quienes nos quedamos a su lado, alimentándola y lavándola. Consideraba a Eric mi amante, así que traté a su abuela con aún mayor devoción. Mientras ella moría, su abuela sostuvo la mano de Eric en la mía, diciendo que esperaba que nos casáramos pronto y tuviéramos muchos hijos. Permanezcan juntos y cuídense. Eric, no falles a Diana, no falles. En el momento justo derramé 2 lágrimas. Eric, ¿me vas a fallar? Eric negó con la cabeza apresuradamente. No, de verdad, sé que me equivoqué. Lo que siguió fue muy simple. Eric exigió a Luna que abortara. Naturalmente, Luna se negó. Eric endureció su corazón e hizo que la obligaran a ir a un hospital
privado y a abortar. Observé todo con frialdad hasta que terminó la operación y vi ese pequeño embrión aún no completamente desarrollado. Cuando sacaron a Luna en la camilla, me miró con una mirada llena de veneno. ¿Eres tan cruel? En mi corazón me pregunté, ¿soy cruel? No, todo esto es algo que ustedes mismos se buscaron. Eric parecía profundamente reacio a soportarlo, y dije, me maldijo, dale una bofetada. No se movió. Entonces saqué el acuerdo de divorcio. Anda, bofetérala hasta que esté satisfecha. Si no puede soportarlo, nos divorciamos. ¿Cómo podríamos divorciarnos ahora? La empresa aún no se había vendido. Sus acciones seguían en mis manos. La forma en que Eric me miró denotaba algo de miedo, pero rápidamente levantó la mano y abofeteó a Luna 2 veces seguidas. Las marcas de las manos aparecieron al instante en el rostro pálido de la mujer. Se cubrió la cara, las lágrimas brotaban sin control. Te odio hasta la muerte. Eric no se atrevió a mirarla, tomó mi mano y me llevó a lejos. No te preocupes, esta vez, de verdad, no tendremos más contacto. No dije nada. Eric, has dicho demasiadas mentiras. Me cuesta mucho creerte. Después de que regresamos, Eric inmediatamente se apresuró a vender la empresa. Se puso muy ocupado. En realidad me estaba evitando. Mis sentimientos que le tenía habían desaparecido por completo debido a mi conducta despiadada. Alguna vez dijo que yo era su salvación. Entonces, incluso si lo enviaba al infierno, no tendría ningún pecado. Capítulo 15. Después de que se vendió la empresa, encontré a Eric en un bar. Tenía a 2 mujeres muy maquilladas en sus brazos, y cuando me oyó decirle que volviera a casa, actuó como si no hubiera oído nada. Basta, Diana. Estoy atendiendo clientes. No dije nada, solo lo miré. Eric se burló. ¿Vas a sacar a relucir el divorcio otra vez? Diana, el dinero de la venta de la empresa y la casa se fue todo en tapar agujeros. Si nos divorciamos ahora, no tendrás nada. Me serví un vaso de alcohol. ¿Entonces crees que solo puedo contar contigo? ¿Qué más? La voz de Eric era suave. A tu hermano tampoco le importas. No puedes vivir sin mí y siempre te amaré. Estoy un poco cansado ahora mismo. Vuelve primero. Obedientemente volví primero. En el momento en que salí del bar, un equipo de policías pasó a mi lado. Entré en el coche de Lily y a través de la ventana vi a Eric esposado, siendo llevado a un coche patrulla por los agentes. Su traje, impecablemente confeccionado, estaba arrugado por el forcejeo, su corbata torcida y parecía completamente desaliñado. Al verme, gritó mi nombre desesperadamente. Subí la ventanilla. Probablemente sería la última vez que lo vería. Eric había cometido delitos financieros. Por fuera, la única empresa a su nombre era Shingen Technologies, pero en realidad, 2 años antes, Luna y otros contadores habían desviado fondos de Shingen Technologies para fundar otra inmobiliaria. El representante legal de la inmobiliaria no era Eric, sino uno de sus allegados. Eric primero compró un terreno y luego promocionó intensamente el proyecto residencial que supuestamente iba a construir, atrayendo compradores. De hecho, la empresa no tenía dinero para construir esas viviendas. Entonces, ¿qué se hizo con el dinero de los compradores? Naturalmente, se utilizó para comprar rápidamente un segundo terreno. Los compradores nunca iban a recibir las casas por las que habían pagado. Mediante métodos similares, Eric amasó una enorme fortuna en tan solo 3 o 4 años. Las consecuencias sociales fueron extremadamente graves. Cuando desperté, por un lado temía que notara que algo andaba mal y por otro quería controlarme y evitar dividir demasiados bienes conmigo. Así que falsificó los libros, haciendo que el valor de mercado de Shingen Technologies disminuyera y luego se los vendió a sí mismo. De esa manera, podría quedarse con todas mis acciones al menor costo posible junto con el resto de los acuerdos que había hecho. Incluso habría terminado pagando dinero de mi propio bolsillo para ayudarlo a cubrir sus deudas. Eric lo había planificado a la perfección. Simplemente nunca imaginó que lo investigaría tan a fondo. Después de ser arrestado, Eric negó declararse culpable, pero alguien que nunca esperó subió al estrado y lo incriminó. Luna. Luna presentó los libros de contabilidad reales de la empresa y le asestó un golpe devastador a Eric. Los otros 2 empleados que Eric había despedido por mi culpa también testificaron. Por supuesto, Luna inevitablemente tuvo que ser sentenciada e ir a prisión. Eric se derrumbó en el tribunal y exigió saber por qué Luna lo había traicionado. Luna solo dijo una frase: porque la gente es egoísta. Capítulo 16. La gente es egoísta. Para cuando le dije eso a Luna, sus ojos estaban ya hinchados y rojos de tanto llorar. Para mantener la farsa, Eric siguió mis órdenes y le quitó todo lo que le había dado. La dejaron sola en un apartamento alquilado, abandonada a su suerte. Fui yo quien hizo que Luna, débil y medio muerta después del aborto, fuera llevada al hospital y recibiera los cuidados adecuados. Ganaste. Debes odiarme, ¿verdad? La voz de Luna era débil. ¿Por qué te odiaría? Acomodé las fragantes mentiras en el jarrón. Si no hubieras estado tú, habría habido otras mujeres. Si un hombre quiere engañar, ¿qué tiene que ver eso con la mujer? Llevé el jarrón al armario junto a la ventana y lo dejé ahí. Los ojos de Luna me siguieron como si intentaran ver a través de la falsa máscara en mi rostro. Supongo que Eric te habrá dicho que aguantaras por ahora y que una vez que todo terminara, te
Te compensaría después de un silencio demasiado largo, fui quien lo rompió primero. El rostro de Luna palideció aún más. No sé de qué estás hablando. No te hagas la tonta. Eric quería vaciarme. Una vez que no me quedara nada, podría estar contigo abierta y honestamente. Originalmente eras contadora en Shingan Technology, ¿no? Debes haber hecho bastante trabajo sucio para él. Abrió la boca para negarlo y levanté una mano para silenciarla. No te apresures. Cuando todo esto salga a la luz, ¿quién crees que será el primero en cargar con la culpa? La persona frente a mí respiraba cada vez más agitadamente. Continué. Si puede ser tan despiadado incluso con su propio hijo, ¿cuánto sentimiento real crees que tiene por ti? Luna me miró como si hubiera visto un fantasma. Entonces, lo sabías todo. Estabas actuando. Lo admití generosamente. Sí, si Eric hubiera estado dispuesto a divorciarse de mí, eso habría sido una cosa, pero quería conspirar contra mí, y por eso quería asegurarme de que nunca volviera a resurgir. ¿Por qué no lo amas? Luna se agitó. Él te amaba tan obviamente. Me volvía loca de celos. La gente es egoísta. Él me ama. ¿No ama también el dinero? Me senté junto a Luna. ¿Planeabas avisarle a Eric en secreto para que pudiera esconderse por un tiempo? No seas tonta. Ya que te estoy explicando todo, ya preparé dos planes. Si no cooperas, la que sufrirá seguirá siendo tú. Decenas de millones en cuentas falsas, suficiente para pudrirse en la cárcel por ello. Le mostré a Luna algunas fotografías. Eric solo me esperó 4 años antes de estar contigo. Si vas a la cárcel, dejé la sentencia incompleta, y en su lugar le mostré fotos de Eric jugando con otras mujeres. Pero mis crímenes no son leves. La mujer finalmente comenzó a temblar. Sus ojos se arrezaron mientras murmuraba: no tengas miedo. Eric te obligó a hacerlo todo, ¿no? Luna reaccionó de inmediato. Sí, me obligó. Lo que le prometí a Luna fue no solo luchar por una sentencia más leve para ella, también prometí ayudar a cuidar a sus abuelos en casa. Realmente no la odiaba en absoluto. Al final, Eric fue quien perjudicó a todos. Eric fue sentenciado a 20 años de prisión. Luna tenía un abogado que contraté para defenderla y fue sentenciada a 2 años. Los activos de esa empresa inmobiliaria fueron embargados y todo lo que debía ser reembolsado fue devuelto a los propietarios. Debido a que las operaciones de Eric eran ilegales, el contrato de venta de Shingan Technology fue anulado. Seguí siendo el mayor accionista. Solo por este incidente, la empresa sufrió un pequeño impacto. Mi hermano, con su habitual frialdad, compró el 10% de mis acciones y me dio otra suma de dinero. Trátalo como una inversión. No pude evitar reír. En realidad soy muy rico. Cuando mi padre murió, me dejó una herencia en secreto sin decírselo a nadie. Lily me ha estado ayudando a administrar ese dinero y no es una cantidad pequeña. Incluso si Eric no hubiera cometido ningún delito, aún podría haberlo derribado de las nubes. La razón por la que no le dije nada a Eric en aquel entonces fue porque lo descubrí coqueteando con otras mujeres. Así es, después de la muerte de mi padre, se había vuelto un poco ambiguo con una empleada. Aunque solo parecía un coqueteo sutil, fue suficiente para ponerme en alerta. Así que me dejé una vía de escape. Al fin y al cabo, la gente es egoísta. Cuando estoy enamorada, puedo darlo todo. Pero si me traiciona, ¿por qué debería seguir tratándolo con sinceridad? Ni siquiera había investigado todo a fondo antes del accidente de coche. Eric pidió verme, pero me negué rotundamente. Nunca más nos volveríamos a ver. La última vez que supe de Eric fue cuando alguien me entregó una carta de despedida. Resultó que en prisión se había consumido en una profunda depresión y había desarrollado una enfermedad terminal. Para cuando recibí la carta, ya llevaba exactamente 1 año muerto. Diana, cuando veas esta carta, será como si estuviera frente a ti. Te escribo porque volví a soñar con el día en que te confesé mis sentimientos. Llevabas un vestido de flores y la mirada de impotencia cuando escuchaste mi confesión fue tan adorable. Dios sabe lo feliz que estaba cuando aceptaste estar conmigo, pero no supe cuidarte bien todos estos años. A menudo he pensado en esos viejos tiempos. Pienso en cómo luchaste contra tu familia por mí, cómo te cortaron la paga y cómo comías fideos servidos simples conmigo. Ni siquiera había un huevo en ese plato de fideos y nunca te quejaste. La primera vez que la abuela te conoció, me apartó discretamente y me dijo que te
te tratara bien, pero aún así te perdí. Cuando una persona se eleva demasiado, empieza a flotar. Disfruté demasiado la sensación de ser admirado y charlé demasiado con las mujeres. Cuando te enteraste, reaccioné humillado y te acusé a ti, diciendo que todavía tenías a Oliver en tu corazón. Sabía que lloraste, estaba demasiado hervegado para disculparme. No tenía dónde desahogar mis emociones e inconscientemente aceleré un paso en falso y cada paso después fue un error. Todo lo que me pasó me lo merecía. Siento que mi cuerpo empeora día a día. No me atrevo a esperar que vengas a verme una última vez. ¿Podría pedirte un favor después de morir? ¿Podrías enterrar mis cenizas bajo el melocotonero que plantamos juntos? La carta terminaba ahí. En apenas unas cuantas líneas sobre las palabras melocotonero, aún se podían ver leves manchas de lágrimas. Ese melocotonero había estado en el patio trasero de su antigua casa, plantado por los dos con nuestras propias manos. 8 años después, su tronco había crecido grueso y robusto. En primavera, se cubría de flores rosadas. En verano, sus hojas se extendían como un pabellón de sombra. Solo que todo lo que poseía ya lo había vendido y donado. La otra casa ya no existía y el árbol tampoco. En cuanto a sus cenizas, tampoco las traería. Introduje la carta en la trituradora. Lily me miró. Ese canalla merecía morir. ¿Te arrepientes de haberlo conocido? ¿Pasé esos 4 años sin hacer nada más que estar enamorada de él? Pregunté a su vez. Luego señalé el informe financiero de la empresa del mes pasado. No me arrepiento. Todavía tengo mi carrera. El hecho de que hayas tropezado en el camino no significa que debas negar todo el paisaje en el camino. Mi juventud tuvo una terrible historia de amor. Sí, pero también tuvo una valiosa experiencia en la creación de un negocio, amigos con ideas afines y una gran cantidad de riqueza. Así es, el mes pasado, la nueva empresa de videojuegos OTM lanzó 100 millones de ingresos.